Voces Online Radio presenta Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto en estar conectados con ustedes. Estamos grabando este programa porque es muy importante para ti el que nos podamos conectar con todas las doctoras que tienen una especialidad en radiología y se especializan en mama. Esto es una ruptura de paradigma desde hace muchos años atrás por medio de la doctora Margarita Lilia Garza Montemayor, que fue la que comenzó con toda esta aventura de hacer el estudio de imagen a la mama. Y este mes de octubre, en el cual pues se pide que la mujer tenga más atención en ella, tengo el honor de estar reunido con todas las radiólogas que se puedan conectar hoy porque tuvimos un pequeño problemita y estamos conectados. Le doy las gracias a la doctora Abril Gascón Montante por la ayuda que nos ha hecho para estar en este programa. Y adelante, ¿cómo han estado todas? Gusto en saludarlas. Quisiera ver quién puede tomar el inicio de esta plática de ustedes y que nos explique por qué es importante la atención de la mujer desde el punto de vista radiológico en la mama. ¿Me escucharon? Sí, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Margarita, gracias. Sí, la verdad es que vas a tener que darnos la palabra tú porque somos muchas las que estamos aquí, todas podemos aportar algo, entonces, pues adelante, tú nos vas guiando quién participa. Tú que fuiste la que comenzaste con todo esto, ¿cómo ves la atención de la mujer actualmente? ¿Qué oportunidades tiene para estar bien diagnosticada y evitar pues una lesión que pueda ocuparse mucho tiempo en sanar? Pues mira, la verdad es que yo soy de las más afortunadas porque he podido ver en el paso de los años, porque soy la más vieja de todas las que están aquí, ¿cómo es posible ahora encontrar cánceres in situ, que les llamamos estos cánceres que no han roto la membrana y que son microscópicos y que, bueno, antes era toda una aventura diagnosticarlos y cada vez con la tecnología lo podemos hacer más fácilmente gracias a la mamografía digital, a la mamografía con tomosíntesis, que es esta técnica que permite ver cada milímetro de la mama. En unos segundos podemos comparar con cada milímetro de los años previos y con los ultrasonidos de nueva generación hemos ahora podido encontrar cada vez más cánceres y cada vez más pequeños y eso significa que la paciente tiene casi 95% o más de probabilidades de curarse cuando encontramos estos cánceres in situ. Entonces, por supuesto que la paciente que se encuentra un cáncer en una mamografía de rutina, pues con una lupa, digámoslo así, electrónica que las podemos ver, pues una paciente que tiene más de un 95% de cura versus la paciente que no se hace mamografía, que se encuentra una masa, un bulto palpable, pues es una paciente que ya disminuyó su sobrevida 30 o 40%, y esa es la diferencia de hacerse una mamografía, que disminuye la mortalidad en las mujeres por la detección temprana. Qué importante es esto, que se disminuya la mortalidad en las mujeres, porque, pues oye, es una madre de familia que va a atender. Vamos a hablar con Abril. Abril, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has dado. Y tú que estás en un área, en un centro, un gabinete muy especializado, ¿cómo has visto el atenderse la mujer? ¿Qué tanto es la oportunidad de que ellas se atiendan con ustedes? Pues doctor, creo que hablando específicamente ahora en temas de pandemia, esta charla con usted me pareció súper importante
para hacer un llamado en especial a las pacientes que están dejando pasar un poquito el tiempo, esperando que se acabe la pandemia, que vengan tiempos mejores, que yo creo que los estamos esperando todos. Pero definitivamente ya no podemos seguir retrasando nuestro estudio. Hay muchas facilidades para hacerse la mamografía. Hay muchos sitios en donde se pueden realizar. Creo que aquí estamos reunidas de varios lugares, representando, creo, cada quien a su lugar de trabajo, que son lugares en donde se realizan los estudios por personas especializadas, que se realizan con los mejores equipos. Tratamos de formar un equipo entre todas, pero específicamente en el centro de radiodiagnóstico, que es donde yo trabajo, pues en este mes, como en otros lugares, se hacen promociones para que las pacientes no se queden sin hacerse sus estudios, no sigan retrasando su detección oportuna. Como siempre les decimos a las pacientes, la mejor forma de tratar el cáncer es hacerse la detección a tiempo. Detectar esos tumores no hasta que sean palpables, sino estarse haciendo sus estudios mes con mes. Y aquí pues es también importante hacer hincapié en que las pacientes que a lo mejor lo están retrasando no tanto por temas de pandemia, sino porque sientan que como en su familia no ha habido cánceres de mama, entonces que piensen que pueden retrasarlo todavía un poquito más. Es bien importante que aunque no tengan antecedentes se lo realicen, ya que el porcentaje de pacientes con antecedentes heredofamiliares es mínimo. La mayoría de las pacientes, del 90 al 95% de las pacientes que presentan cáncer de mama no tienen ningún antecedente. Entonces, no hay que retrasarlo, hay que ir al lugar de su preferencia. Estamos abiertos a recibirlos en el centro de radiodiagnóstico. Tenemos el horario de 8 a 8, lo cual es muy accesible porque también como mujeres, como madres de familia, como mujeres trabajadoras, tenemos un horario a veces súper reducido para nosotros. Tenemos tiempo para todos en la familia, menos para nosotros. Entonces es muy importante que sepan que es un horario extendido y que se les puede atender de 8 a 8 para que no tengamos pretextos. Gracias, gracias. Ella está en el centro de radiodiagnóstico. La doctora Magali está en el Hospital Zambrano Elion. Y vámonos con la doctora Priscila. Hola Priscila, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te escuchamos, Priscila. Conecta tu... Sí. Ahora ¿Ahí sí. me escucha? ¿Ahí me escucha? Te escuchamos muy bien. Saludos, gracias por conectar. Hola, buenas tardes. Gracias, doctor, por la invitación. Gracias, Abril, porque ella fue el enlace. Y pues ella bien halagada porque estoy compartiendo aquí escenario con la doctora Magali, que es la maestra de todas nosotras. Os dijo que era la de mayor edad, pero es la que tiene mayor experiencia y es la que nos coachea y nos supervisa y todo. Entonces, no, pues aquí bien soñada con ella en el programa. Qué gusto. ¿Cómo te ha ido a ti con esta forma de atender? Tú ves gente joven, gente de mediana edad y gente mayor. ¿Qué te parece? ¿Cómo actúa el ginecólogo? ¿Cómo actúa el médico general para enviarlo a donde tú te encuentras? Bueno, pues a nosotros, doctor, como en alguna vez le comenté, como nosotros no somos médicos de primer contacto, pues para nosotros ustedes son el enlace, ustedes son los que nos mandan las pacientes, entonces tratamos de hacer equipo, tratamos también de hacer conciencia con las mismas pacientes, tratando de hacer pues conciencia con ellas al momento de realizar los estudios, que se deben de realizar los estudios cada año, que se deben de hacer la mamografía y que confíen en nosotros en cuanto a si se necesita complementar con un ultrasonido o con alguna otra modalidad de imagen para complementar y pues para llegar a hacer un mejor diagnóstico. Ahorita, como comentaba Abril, pues bueno, ahorita con los tiempos de pandemia, pues el cáncer de mama no sabe de pandemia y pues no se espera hasta que todo esto se vaya a acabar. Entonces, yo creo que aquí el mensaje para compartir con todos es que no dejemos pasar el tiempo, que el cáncer de mama no sabe de pandemias y que hay que acudir a hacernos el estudio. Yo creo que tanto donde está Abril, donde está la doctora, contamos con todas las medidas de seguridad para ir a realizarse el estudio y no aplazar y seguir creando conciencia, porque
nosotros como en México, pues no hay tanta conciencia de eso, y si queremos detectar a tiempo algo, pues solo lo vamos a lograr haciendo de forma rutinaria estos estudios para encontrar algún cambio o algún detalle diferente entre un año u otro antes de que el problema se haga palpable. En el Hospital Cristus Conchita, donde te encuentras tú, Priscila, la atención tiene todo lo que se ha mencionado, ¿no? Sí, contamos con mamografía, con tomosíntesis, con resonancia, con ultrasonido, sí, contamos con todas las herramientas que hay en la actualidad para hacer un diagnóstico oportuno. Qué bueno, gracias. Doctora Delia Avendaño, ¿cómo ha estado? Gracias por conectarse. Fíjese que es importante empezar a dar a conocer, la idea de nosotros, lo que estamos platicando Abril y yo, era dar a conocer a toda la mujer de esta ciudad y de ciudades cercanas, que aquí en Monterrey es un centro de atención muy, muy especializada a mama. ¿Cómo lo ve usted, doctora Deli? Definitivamente en Nuevo León y principalmente en Monterrey, pues siendo una de las principales ciudades, de las más grandes en México, pues se cuenta con una gran cantidad de médicos especialistas, en nuestro caso con alta especialidad en imagen de mama, y eso es una gran ventaja. Actualmente la tecnología también nos permite en diferentes partes o estados poder tener acceso a esta atención con consultas de segunda opinión, por ejemplo. Nosotros podemos ver pacientes que vienen de otros estados y llegan con pues resultados inconclusos o un poco confundidas, y aquí la atención que se da en todos los centros de alta especialidad que se cuentan con radiólogas, que somos especialistas, pero con una calificación agregada en mama, que ese es el plus, pues podemos dar una segunda o a veces tercera o cuarta o quinta opinión de estudios que a veces causan o generan un poco de estrés a las pacientes, o al revés, ¿verdad? Tanto falsos positivos como falsos negativos. Esa es la idea de poder dar un diagnóstico pues con todas las herramientas, como ya lo mencionaban ustedes, tanto de tecnología, de equipos, pero también de conocimiento y de capital humano preparado, que bueno, que eso es lo que día a día nosotras como radiólogas con especialidad en mama, pues es lo que intentamos hacer, ¿verdad? Dar una atención de calidad, y al final de cuentas la paciente es nuestra prioridad. ¿Dónde está usted, doctora Deli? Díganles a las gentes. Yo ahorita estoy en casa. No, pero estoy regresando trabaja. de maternidad. De hecho, es un punto importante que sabemos que las mujeres a cualquier edad podemos tener riesgo de desarrollar cáncer de mama. Yo estoy ahorita terminando un embarazo y estoy en etapa de lactancia, entonces es importante esta etapa de embarazo y lactancia, que las mujeres estamos bien pegadas con nuestro ginecólogo y que ante cualquier síntoma podamos acudir directamente a nuestro ginecólogo y él nos pueda orientar, ¿verdad? No es una excepción y de hecho, bueno, son cánceres especiales y que requieren una atención inmediata, los que se relacionan el cáncer de mama durante la lactancia y en el embarazo. Muy importante lo que dice la doctora Avendaño, que la mujer en lactancia o durante el embarazo debe ser explorada por su ginecólogo o su ginecóloga, como se menciona, para detectar alteraciones que pudieran ser lesiones iniciales de cáncer. Vamos con la doctora Ivette González. La doctora Ivette trabaja en el Centro de Radiodiagnóstico y aparte de eso, ella pasa muchas veces a dar conferencias sobre lesiones de mama. Ivette, gracias por conectarte. Platícanos, ¿cómo ves la información que se da para todas las pacientes y para los médicos? Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todas y muchas gracias por la invitación de poder compartir con todas las doctoras y con doctores este momento y pues sí, difundir esta información que es lo que nos preocupa, ¿verdad? Transmitir para llegar a la mayor población posible y que entiendan, ¿verdad? La importancia de esta enfermedad y de la comunicación, o sea, de que ellas entiendan que es importante hacerse un estudio oportuno y luego, o sea,
con radiólogos especializados, como lo han mencionado, ¿verdad? Que es muy importante para tener un buen diagnóstico, tener la consulta con su médico, la información, la comunicación entre nosotros, que sí debe ser bastante para llegar al mejor diagnóstico para las pacientes. Doctora Nancy, le hago una pregunta. La doctora Nancy Sada es radióloga y me gustaría que nos dijera qué dice la norma oficial mexicana. ¿Desde cuándo debe iniciar una mujer a estudiarse? ¿En qué caso especial sería revisada? Ahí la doctora Nancy. Magali, ¿me podrías hablar tú de esto? Claro que sí, Roberto, claro que sí. La norma oficial mexicana nos dice que debemos empezar a los 40 años. Eso es lo que marca la norma y además eso es lo que marca la mayoría de las guías internacionales. Casi en todos los países, excepto en algunos como Canadá, que empieza hasta los 50, quizás también en el Reino Unido, pero nosotros en México y en Estados Unidos, que Estados Unidos es el primer país de incidencia de cáncer de mama en el mundo, entonces nosotros que estamos tan cercanos y tenemos este problema de salud muy importante en nuestro país, empezamos a los 40 años con la primera mamografía. Si yo he tenido antecedentes de mama en mi familia de cáncer de mama, ¿cuándo debería de comenzar a hacerme los estudios? Se mencionan en las guías internacionales que es 10 años antes del inicio del familiar de primera línea. O sea que si mi mamá tuvo cáncer a los 45, debo empezar a los 35. Si la hermana tuvo cáncer a los 40, pues debo empezar a los 30, entendiendo que antes de los 30 no hacemos mamografía, hacemos resonancia magnética. O sea, la resonancia magnética se utiliza muchísimo y la evidencia es muy sólida para pacientes de alto riesgo. Y como no hay radiación en las muy jovencitas, por ejemplo, si su mamá empezó a los 32, pues no vamos a hacer mamografía a los 32, vamos a hacer resonancia magnética. Y la resonancia magnética sería a los 22 años. Exactamente. Hacemos un ultrasonido y una resonancia basal y de ahí vamos valorando cuál sería el escrutinio personalizado de esa paciente de acuerdo a sus factores de riesgo. Qué bien. Y Abril, yo te preguntaría, Abril, hay una clasificación ahora porque llegan las mujeres con su reporte y nosotros les decimos, es un BI-RADS 1, un BI-RADS 2. ¿Qué nos mencionas de esta clasificación para ir entendiendo todos y quedar en la misma línea? Es una clasificación, doctor, de las siglas en inglés que significa clasificación para digamos que ponemos los radiólogos en imagenología de mama. Las siglas obviamente están en inglés, pero es muy importante porque tenemos que decirles a las pacientes, en muchos centros, hago hincapié en esto, en muchos centros se pone toda la clasificación BI-RADS que vale la pena mencionar, es del 0 al 6 y se hace como de forma informativa, digámoslo así. Pero a cada paciente le tenemos que dar una clasificación. El 0 significa que hacen falta algunos estudios, o sea que con la información que tenemos no es posible dar una adecuada clasificación. El 1 y el 2 digamos que es la clasificación que todos quisiéramos en nuestros estudios. El 1 significa negativo para malignidad, el 2 significa que son hallazgos benignos. Esto hay que grabárnoslo muy bien. Pero a partir de la clasificación 3, del BI-RADS 3, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que hay que tomar alguna acción. ¿A qué me refiero con esto? Hay que tomar alguna acción al respecto, ya sea en un seguimiento a corto plazo o a veces se tiene que realizar biopsia, que es a partir del BI-RADS 4. Dependiendo de la probabilidad que tenga la lesión que estamos viendo, la clasificación 4 se subdivide en A, B y C. La A va a ser la sospecha más baja, la C la más alta, y después sigue el BI-RADS 5, que significa que es una lesión que nosotros decimos es
es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Y ya la clasificación 6 es cuando la paciente ya tiene el diagnóstico de cáncer mediante un reporte de patología. Entonces es bien importante que las pacientes estén enteradas, primero que nada, para que no se asusten, porque a veces ven este tipo de clasificaciones y le digo, sobre todo las de carácter informativo, y me han hablado pacientes, es que estoy asustadísima porque me hice el estudio en X lugar y aquí vienen 6 clasificaciones. Y yo, no, es la misma clasificación, solamente lo ponen de carácter informativo. En tu conclusión, ahí debe de venir qué clasificación te dieron. ¿Qué dice ahí? BRATS 2. Entonces, no te preocupes, estos son hallazgos benignos. Podríamos hablar sesiones y sesiones de qué lesiones incluyen en cada una de las clasificaciones, pero a grandes rasgos y para que se les quede la información a las pacientes que nos están escuchando. Las clasificaciones 1 y 2 significa que no hay de qué preocuparse. Los estudios se pueden hacer anuales o cada 2 años. Y a partir de la categoría 3 hay que tomar alguna acción al respecto, ya sea seguimiento a corto plazo, que es la clasificación 3, o realizar una biopsia, que es la clasificación 4 y 5. Ok, Priscila, ustedes cuando revisan a los pacientes, están revisando a una mujer con una clasificación 3, ¿puede pasar a una clasificación 4 y tenerla que biopsiar? Perdón, es que no le quito el audio. Pues el 3 es eso precisamente, la vigilancia estrecha. Y bueno, sí puede, porque precisamente por eso se mandó vigilar, porque no cumple los criterios para mandar a una vigilancia anual, y en el momento que va a su seguimiento semestral se pueden agregar ciertos criterios que no se cumplían cuando se dio la categoría BRATS 3 y brincar a un BRATS 4, y sí recomendar la realización de una biopsia. Entonces, sí recomiendan. Adelante. ¿Perdón? Pues, entonces, en algunas ocasiones ustedes sí llegan a hacer el cambio de BRATS 3 a BRATS 4. Sí, y la idea del BRATS 3, bueno, es un seguimiento, no es lo común, porque hay una probabilidad de un 98% de que es algo benigno, y el tiempo nos va a ir dando la razón, y ese seguimiento del BRATS 3 es cada 6 meses durante 2 años, pero si la lesión que se está vigilando llega a cambiar o se suman puntitos con esos criterios para que cambie de categoría, sí puede brincar a una categoría 4. ¿Qué cosas tan acertadas se están teniendo ahora para, como decía la doctora Magali al principio, Margarita, que nos decía que la lesión in situ, las lesiones que se diagnostican muy a tiempo, son mujeres que van a tener una curación total? Ya está estudiado, ya está reportado. Entonces, aquí es la importancia de tener ese diagnóstico. Doctora Ivette, ustedes hacen frecuentemente biopsias. ¿Qué tanto lo acepta la paciente el llegar a tener un diagnóstico y que se le diga, oiga, tenemos que hacer una biopsia? Porque los datos que encontramos nos dicen que tengamos que estudiar ese tejido. Pues la mayoría de las pacientes lo acepta muy bien, enfrenta a esta situación, bueno, porque incluso realizando la biopsia, dando una categoría 4 o 5, muchas lesiones pueden resultar benignas, más en el BRATS 4, ¿verdad? Esperamos también, dependiendo, como ya lo explicaron, de la posibilidad que tengamos de malignidad. Y la mayoría de las pacientes lo acepta. Hay diferentes métodos de biopsia que ya se explicará a cada paciente de acuerdo a la circunstancia, lo que se observa en cada una de ellas. Y aquí es súper importante, y vuelvo a la comunicación con el médico tratante, en que apoye esa biopsia clínicamente, o muchas veces no hay hallazgos clínicos, que es lo que quisiéramos, ¿verdad? Que no se palpe nada, que no tenga cambios en su mama, pero que sea una lesión muy pequeña y que se pueda llegar a la misma. Entonces, siempre les recomendamos a los pacientes acudir con su médico tratante con resultados de la mamografía, que platique también, y que este médico, claro, apoye, el ginecólogo, mastólogo, cirujano de mama, apoyen esta biopsia.
y así la paciente, claro, va a estar más tranquila en acudir a la misma y en realizársela, y que no siempre esperamos como tal, a menos que son BIRAT 5, incluso hay una posibilidad de que no sea cáncer, que no sea maligno. Qué bien, doctora Bendaño. ¿Y qué se hace cuando se revisa en varias ocasiones a la paciente y se ve que ya no hay progresión? ¿Qué se le dice a la paciente? ¿Se regresa a una clasificación BIRAT 2 o qué qué se le recomienda a la paciente, doctora Deli? Cuando una paciente está en control de BIRAT 3, que no es nada raro, es relativamente frecuente, el seguimiento es por 2 años. Actualmente decimos que son los primeros controles son cada 6 meses, a los 6, a los 12, y dependiendo a los 12 meses podemos valorar si a los 18 o a los 24. La probabilidad, como ya lo mencionó Priscila, es menor al 2%, es muy baja, pero aún así las guías recomiendan este seguimiento. ¿Qué puede suceder? Que el hallazgo que esté en control desaparezca a los 6 meses, al año, esa paciente se da de alta. Que el hallazgo que esté en control se mantenga estable, que es lo más común. Ese hallazgo, si cumple los 2 años de estabilidad en el tiempo, decimos, le damos el 100% de que es algo bueno, y su categoría sería ya un BIRAT 2. Por eso es muy importante muchas veces tener comparativos o los estudios previos, porque hay hallazgos que ya tienen su estabilidad en el tiempo y entonces ya no requieren estar en constante seguimiento o tenerlas en seguimiento todo el tiempo. No es lo ideal. Y por otro lado, bueno, el 2% de posibilidad, que lo más frecuente es que suceda a los 6 meses, cuando es algo que por sus características se ve benigno, pero a los 6 meses aumenta su tamaño o cambia alguno de esos criterios, principalmente los nódulos, por ejemplo. Si pierde alguno de esos criterios de benignidad, si pierde su forma oval, si pierde su contorno redondeado, sus márgenes bien definidos, con una pérdida de esos hallazgos de benignidad, el control a 6 meses o a los 12 meses, repito, cuando algo es anormal, generalmente cambia rápido y cambia en el primer control a los 6 meses. La categoría aumenta y aumenta a un BIRAT 4 o dependiendo de los hallazgos, ¿verdad? Una biopsia. Para una biopsia. Doctora Marta, ¿cómo está? Buenas. Qué bueno que se conecta aquí con nosotros. ¿Sí me escucha, doctora Marta? Martita, doctora Marta, bueno. Magali, una pregunta. ¿Qué tan confiable es que un médico haga un ultrasonido en su consultorio y mencione que está bien? Sí, es una pregunta importante porque es muy frecuente que nos lleguen pacientes para segunda opinión con ultrasonidos hechos a veces en lugares muy pequeños donde no hay personal especializado o donde no tienen una máquina de ultrasonido que tenga más de 10 megahertz, porque los criterios para hacer ultrasonido de mama son muy claros por el Colegio Americano de Radiología. Si no se tiene un ultrasonido de más de 10 megahertz, no se debe de hacer ultrasonido de mama. Y por supuesto, si no se tiene el conocimiento tampoco. ¿Qué es lo que nosotros vemos a veces? Que precisamente esos cánceres in situ, esos cánceres que son difíciles de diagnosticar, a veces son extensos, aunque sean in situ, son palpables o son mujeres muy jóvenes y entonces no es posible que sepan cómo se ve un cáncer in situ. Entonces el cáncer in situ tiene 10 manifestaciones diferentes en el ultrasonido y esas manifestaciones se tienen que buscar, y si no tienen el conocimiento ni tampoco tienen un equipo de 13, 14, 15 megahertz, a veces no pueden verlos y pueden tener un error en el diagnóstico. Entonces es importante que la gente sepa que los ultrasonidos tienen que ser con un equipo especial y con una persona con preparación especial, así como ustedes, que tienen esa preparación, que todos ustedes tienen esa preparación y que lo que tratamos de dar a entender a la población femenina de la ciudad de Monterrey es que se haga un buen estudio, porque pues no hay que escatimar en la salud. En algunas ocasiones
la gente quiere escatimar en su salud, tratando de buscar un estudio más económico y realmente llega a tener errores, ¿no? También quisiera enfatizar, y es muy importante, un ultrasonido de mama diagnóstico, o sea, orientado a un problema, por ejemplo, a una masa palpable, a una zona de dolor focal, debe de ser hecho en las pacientes mayores de 40 años en base a los hallazgos mamográficos. O sea, debe de ser ultrasonidos orientados a hallazgos mamográficos o hallazgos palpables, pero en las pacientes jóvenes es cuando más errores hay, porque no tienen mamografía. Por eso no debe de hacer una persona que no sepa mamografía, que no sepa leer mamografía, no debe de hacer ultrasonido de mama, y menos de diagnóstico, y menos de escrutinio. No debe de hacerlos porque se va a equivocar, porque hay cánceres que solo se ven en la mamografía y entonces no los van a ver en el ultrasonido. Y hay cánceres que sí se ven en la mamografía y el ultrasonido puede ser negativo, y hay cánceres palpables o no palpables, y eso es muy complicado si no se hace una integración de todos los métodos de imagen para esa paciente. A veces, aunque tenga 33 años, el ultrasonido nos dice que hay sospecha de cáncer, hacemos la mamografía. Entonces, si esa persona no tiene conocimiento, no le va a hacer la mamografía, entonces va a ser un diagnóstico equivocado. O sea, se tiene que ir junto integral. Por eso lo hacemos nosotros, que somos los médicos radiólogos dedicados a esto, para entender todos los métodos de imagen, perfectamente integrarlos. Pues sí, esto es una cuestión muy importante para todas las mujeres, para no caer en el error. Y por último, antes de irnos, porque el tiempo es corto, abierto a todos ustedes, la que quiera comentar, ¿qué tan importante es que lleven los estudios anteriores que se han tomado? Doctor, quería comentarle antes, si quiere de cerrar, una pregunta que hacen con mucha frecuencia las pacientes y que incluso familiares, pero es una pregunta casi obligada. Pacientes con implantes, si se pueden realizar mamografía. Quería hacer nada más énfasis en que claro que sí, las pacientes con implantes se pueden realizar mamografías, se hacen proyecciones especiales en las cuales se desplazan los implantes para ver la mayor cantidad de tejido posible, pero es nada más como hacerle hincapié a las pacientes que tengan implantes a que se realicen los dos estudios, como mencionaba la doctora Magali, súper importante, mayores de 40 años realizarse también mamografía, incluso aunque tengan implantes. Y lo que comentaba, para nosotros es súper importante comparar los estudios hasta de 5 años previos. A veces las pacientes por practicidad o es muy fácil llevar solamente el último estudio, pero por ejemplo para comparar calcificaciones, a veces entre el último estudio y el actual la diferencia es muy poca, pero cuando las pacientes llevan estudios con mayor anterioridad, eso nos ayuda bastante para poder comparar. Entonces, que sepan las pacientes que hasta de 5 años previos nos es de bastante utilidad. Muy bien, muchísimas gracias. Y antes de terminar, yo quisiera mencionarles que voy a tratar de comprometerlas a ustedes para el 26 de octubre, que es martes. Es el último martes del mes de octubre, y ver si nos podemos volver a conectar. Y en este mes tratar de hacer que nos lleguen preguntas a todos nosotros y tratar de contestarlas para ese día. ¿Les parece? Perfectamente, cuenta con nosotros. Bueno, cuenta conmigo, no sé las demás. Gracias. Sí. Bueno, claro que sí, doctor, gracias. Gracias a todas. Ivette, gracias. Doctora Deli, muchas gracias. Abril, Margarita, gusto en saludarlas a todas. Y pues no me queda más que despedirme de todas ustedes y de toda la gente que nos está escuchando, y que estemos en contacto para el 26, volver a reanudar esta charla. Gracias a ti por difundir esto tan importante. Gracias. Al contrario. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Saludos. Hasta luego. Saludos a todas. Gracias, bye. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.